Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a ver la unidad 6 de nuestro temario, que es de los procedimientos y recursos en materia fiscal, específicamente de los temas de embargo de depósitos bancarios y el embargo de créditos, esto de la asignatura de Derecho Fiscal. Vamos a empezar con una parte introductoria de esta exposición que habla de los embargos a depósitos bancarios y los embargos a créditos, como ya antes habíamos mencionado, analizando el marco jurídico de ambas situaciones, viendo qué es lo que dice la ley y cuáles son los procesos a llevar a cabo para realizar estos embargos. ¿Vale? Ahora vamos a empezar con los conceptos dogmáticos. Son conceptos que yo considero que son importantes analizar antes de empezar la exposición. Primero vamos a entender qué es el embargo. El embargo lo vamos a entender como una medida cautelar que recae sobre los bienes de una persona. Esto va a derivar del incumplimiento de deuda o más bien de una obligación a favor del acreedor, que es a la persona a la que se le debe. Esta medida cautelar va a recaer, pues, como ya habíamos mencionado, sobre los bienes del deudor, pueden ser muebles o inmuebles, y todo esto lo vamos a ver estipulado en el código, del código 432 al código 468 del Código de Procedimientos Civiles a nivel federal. En estos artículos vamos a encontrar qué bienes son susceptibles de embargo, cuáles no, qué procedimiento hay que llevar y cuál es el proceso jurídico legal para llevar a cabo un embargo. Luego tenemos al fisco. El fisco lo vamos a entender como la entidad o la institución que se va a encargar de recaudar los impuestos de las personas. La deuda, pues, es una obligación contraída por una persona que se llama deudor y que es a favor de otra persona llamada acreedor y que, pues, a este acreedor hay que acreditarle o pagarle esta deuda. Después vamos a tener el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, que va a ser esa facultad con la que cuentan las autoridades fiscales para exigir el pago de las obligaciones que no hayan sido cubiertas dentro del plazo estipulado entre las partes. Eso es lo que vamos a entender por el PAE o el procedimiento administrativo de ejecución, que lo van a explicar a alguien más de mis compañeros más a profundidad. Luego vamos a tener el crédito. El crédito dice que permite que una persona o comercio consiga fondos para aplicarlos a las necesidades familiares o comerciales. Un crédito va a ser una cantidad de dinero hecha por otra entidad hacia una persona con la finalidad de solventar algún gasto como el de algún negocio, alguna emergencia, etcétera. Y la finalidad del crédito es que no se paga en el momento, se estipulan plazos para irlo pagando poco a poco. Después vamos a tener el crédito fiscal, que es el adeudo que se tiene con el Estado y que nace de lo estipulado en las leyes fiscales. Tú, como persona física o moral, puedes tener un crédito fiscal con el fisco, con el Servicio de Administración Tributaria, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto derivado de, pues, impuestos que no hayas pagado, adeudos que tengas pendientes, etcétera. Luego vamos a tener la cuenta bancaria. La cuenta bancaria es la identidad que tienes con tu banco para poder acceder al dinero, en el que te van a poder estar llegando transferencias, en el que tú también vas a poder estar mandando dinero hacia otras personas. Ahora, para entrar un poco más a detalle a lo que es el embargo a créditos y el embargo a las cuentas bancarias, nos dice que un embargo se realiza cuando un contribuyente deja pasar
un plazo de 45 días una vez que se le ha notificado el requerimiento de pagar un crédito fiscal. Al no efectuarse el pago ni tener notificación alguna por parte del contribuyente a través de un medio de defensa u otro, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, iniciará un PAE, un proceso administrativo de ejecución, a través del cual busca cobrar el crédito fiscal pendiente. Por parte de este procedimiento puede incluir un embargo y en caso de ser así, esto se le notificará al contribuyente. Esto quiere decir que si tú tienes un adeudo con el fisco, siempre se te va a notificar cuando se te vaya a realizar un embargo. Ahorita vamos a ver por qué medios se realizan estas notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar con el primer tema, que es el embargo a depósitos bancarios. El embargo a cuentas es un recurso muy utilizado sobre todo por la administración pública, que acude a él incluso para deudas menores, como puede ser una multa. Así, en cuanto una persona contrae un adeudo con la Seguridad Social o con Hacienda, puede verse afectada por el embargo de cuentas. Esto quiere decir que cuando tú tienes algún adeudo y se te ha notificado y no ha habido respuesta de tu parte, pues obviamente el fisco o la Secretaría de Hacienda procede a hacerte una nueva notificación, pero ahora de embargo. Esto quiere decir que para el caso de tus cuentas bancarias serán congeladas y no las vas a poder utilizar. Con esta medida se congela la cantidad que haya en la cuenta bancaria en ese momento para hacer frente hacia la deuda. Esto quiere decir que lo que tú tengas en tu cuenta bancaria va a ser transferido y va a ir condonando tu deuda. Cada vez que caiga dinero a tu cuenta bancaria, esto va a ir disminuyendo tu deuda, pero pues obviamente es dinero del que tú ya no puedes disponer, ya que la cuenta ha sido congelada y pues está a disposición ahora del fisco. En cualquier caso, es una medida temporal que supone que el titular no puede disponer de la cantidad retenida en su cuenta bancaria, aunque aparece en su cuenta, la cual permanecerá operativa, de modo que se puedan realizar ingresos. Dice, el primer paso es decretar el embargo. Esto puede ocurrir por resolución judicial resultante de un proceso por impago de créditos o bien por vía administrativa tras terminar la fase de apremio sin satisfacer la deuda. Para que el embargo de cuentas bancarias se llegue a realizar es necesaria la participación del banco, que debe aprobar la orden de embargo y una vez que sea aprobada retendrá el saldo disponible de la cuenta de la persona embargada. Esto quiere decir que el fisco va a trabajar de la mano con el banco al que estés afiliado para que tu cuenta pueda ser congelada y ésta pueda disponer de los fondos que tú tienes ahí para hacer frente a la obligación que tú tienes. Después dice, en ningún caso se realizará un embargo de cuenta bancaria sin el conocimiento del cliente, o sea que siempre te van a notificar antes de proceder al embargo. Esto para ver si hay alguna respuesta de tu parte y puedas ver la solución, una solución buena para poder hacer frente a tu obligación. Por lo que el banco tendrá que notificar al titular de la cuenta el inicio del embargo. Esta notificación incluye a la cuenta afectada, la cantidad exacta de adeudo y adjuntar un número de expediente y un número de contacto para poder solicitar y recibir toda la información necesaria. O sea, nunca te van a sorprender con un embargo, siempre se te va a notificar con bastante tiempo de anticipación para que igual tu persona física o moral pueda tomar medidas. Dice, aunque la cantidad adeudada supere el saldo de nuestras cuentas bancarias, esta deuda no puede provocar un descubierto bancario. Además, quedarán afectadas, todas las cuentas y productos bancarios, titularidad de la persona embargada.
Esto se consigue a través de un punto neutro judicial que se realiza telemáticamente, por lo que si se pretende abrir una nueva cuenta bancaria, incluso en un banco distinto, con toda probabilidad esta nueva cuenta también será embargada. Esto nos dice que una vez que a ti te hayan embargado una de tus cuentas, si una de tus opciones es abrir una cuenta en otro banco para a lo mejor ya no depender de esa cuenta y que obviamente el dinero que a ti te llegue por transferencia lo puedas utilizar, y se te ocurre a lo mejor abrir una cuenta en otro banco, pues se le va a notificar al fisco y pues también se te será congelada y pues obviamente pues embargada. Es interesante saber que existen límites a los embargos, ya que el salario mínimo es inembargable. Siempre que tú ganes el salario mínimo o menos del salario mínimo, pues eres una persona totalmente insolvente que no puede hacer frente a su deuda, por lo cual no eres susceptible de embargo. El embargo de una cuenta bancaria no termina hasta que se paga la deuda. Esto significa que si en la cuenta hay saldo suficiente para pagar la deuda, el embargo se dará por finalizado. En caso contrario, el embargo continuará hasta que la deuda se cobre íntegramente. Así, no se aplica ningún tipo de prescripción temporal, sino que la única forma de terminación será el pago de la deuda. Esto quiere decir que si a lo mejor tú le debes al fisco, no sé, 10,000 pesos, pero en tu cuenta tienes 30,000 pesos y al momento de hacer el embargo, la autoridad fiscal va a poder sustraer solamente esos 10,000 pesos que tú le debes al fisco y se dará por finalizado el proceso. Pero simulando que tú debes esos 10,000 pesos, pero a lo mejor en tu cuenta solamente tienes 2,000, pues el banco, más bien el fisco, va a sustraer esos 2,000 pesos y el proceso continuará hasta que la deuda quede totalmente saldada y se dará por terminado el proceso. Cuando el organismo que dicta la orden de embargo es la administración, se le ofrecen 10 días de plazo al deudor para presentar alegaciones. Esto quiere decir para que tomes tus acciones y puedas conseguir a lo mejor una prórroga o algo más que te ayude a que no te embarguen tu cuenta bancaria. También se le permite solicitar un aplazamiento de la deuda. Probablemente esta opción no impedirá el bloqueo de las cantidades retenidas, pero sí permite el aplazamiento de las cantidades pendientes. En el caso de que no se haya retenido la cantidad suficiente como para saldar la deuda. Ahora vamos a ver más detalladamente el marco jurídico que, pues, que le competen al embargo de los depósitos bancarios. Vamos a irnos al artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice que la autoridad fiscal, tratándose de créditos exigibles, podrá llevar a cabo el embargo de bienes por buzón tributario, estrados o edictos. El buzón tributario es el medio por el cual el SAT va a tener este vínculo contigo. Este es el medio de contacto por el cual también se te va a notificar que se te va a aplicar una orden de embargo. El edicto lo vamos a entender como órdenes o decretos publicados para la autoridad para hacer valer las disposiciones. O sea que de cualquier modo a ti te harán saber cuándo se te va a aplicar una orden de embargo y pues obviamente los motivos. Vamos a citarnos ahora en la primera fracción de este mismo artículo, que dice que los depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la primera que haya de erogarse para el pago de dicho seguro o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre
el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Esto es susceptible de embargo. Luego dice que para tal efecto, la autoridad fiscal previamente emitirá declaratoria de embargo en la que detallará los bienes afectados, o sea, lo que te están embargando, misma que hará del conocimiento del deudor a través del buzón tributario por estrados o por edictos, según corresponda. Una vez que surta efectos la notificación de embargo, se continuará con el PAE o el proceso administrativo de ejecución. Esto quiere decir que cuando a ti te vayan a hacer el embargo de tu cuenta, a ti te van a hacer la notificación, como ya lo había mencionado, por medio del buzón tributario, que es el medio de comunicación que tu persona física o moral tienes con el SAT. Para el caso de los depósitos bancarios, el SAT podrá embargarlos si detecta una discrepancia fiscal, es decir, que no correspondan con lo declarado por el contribuyente o haya inconsistencias. El SAT realizará el embargo después de 72 horas cuando la autoridad haya llegado a una resolución. Ahora vamos a citarnos en el artículo 155 del mismo código, del Código Fiscal de la Federación, en la fracción primera, en su segundo párrafo. Dice que en el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo solo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea una o más cuentas. Lo anterior siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. Lo que ya habíamos mencionado, el proceso no se termina hasta que la deuda quede totalmente saldada. Esto ya incluyendo los accesorios que son tasas de interés, impuestos y demás. Eso es todo en cuanto al embargo a cuentas bancarias. Ahora vamos a hablar sobre el embargo de créditos. El embargo de créditos es una medida que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria contra aquellos autónomos o empresas que deben dinero a la Secretaría de Hacienda, aunque acaba afectando también a otras empresas o autónomos que trabajan en aquellos. Una empresa o trabajador por cuenta propia que se encuentre al corriente de pagos con cualquier institución puede verse en problemas si no actúa debidamente en un embargo de crédito, aunque esa cantidad no haya cometido ninguna irregularidad. Pasamos a continuación a explicar a qué es un embargo de crédito exactamente y cómo debemos actuar tanto si somos parte directamente afectada como parte secundaria. Una vez emitido un crédito fiscal, la autoridad tiene la obligación de notificarlo legalmente a los particulares. Una vez hecho esto, se tienen tres opciones. La primera es determinar si ese crédito es procedente o no. Si lo es, debe pagarse como corresponda. Lo que ya habíamos mencionado, una vez iniciado el proceso, este va a continuar. O bien aclararse administrativamente ante la propia autoridad emisora y el tercer supuesto, que es el crédito fiscal, sea contrario a derecho, con lo que se abre el camino para impugnarlo a través de los medios de defensa que establece la ley. De optarse por esta última alternativa, legalmente se tiene la obligación de garantizar el interés fiscal en alguna de las formas establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a adentrarnos ya un poco más a lo que dice la ley. Vamos a empezar con el artículo 154 del Código Fiscal, que dice que el embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución
cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales. Esto quiere decir que ya no solamente te están embargando tu cuenta bancaria, aquí ya intervienen bienes muebles e inmuebles que si aún con eso que te están embargando no logras cubrir tu deuda, más bien tu crédito fiscal, pues el proceso va a seguir y a seguir hasta que se cubra. Y pues eso es todo en cuanto a los créditos fiscales. Podemos concluir que en ambos casos el protagonista será siempre la deuda. Esto quiere decir que para que exista un procedimiento administrativo de ejecución debe de haber un detonante y aquí lo que podemos ver pues que son las obligaciones o las deudas contraídas. Para el caso de los créditos fiscales, pues vamos a ver muy notoriamente que está muy involucrado el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, que consta más de pues el adeudo de impuestos y demás retenciones que no se hayan cubierto, que se hayan ido acumulando y pues por falta de pago se le llaman créditos fiscales y pues hay que pagarlos. Siempre que se ignoran las notificaciones hechas al buzón tributario, se proceden a otras medidas, en este caso los embargos. Después tenemos las bibliografías y los anexos por si les gustaría consultarlo. Yo estuve consultando todo desde el Congreso de la Unión, específicamente pues de la Cámara de Diputados, donde pude consultar el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil, el Código Fiscal de la Federación y algunas otras fuentes que me fueron de ayuda. Igual pues si las quieren consultar y espero que no haya quedado ninguna duda y si no pues me pueden preguntar. Y pues eso fue todo de mi parte y pues muchas gracias.